Buenas noches, amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Les damos las gracias por unirse una vez más en esta transmisión, en este conversatorio. Me presento nuevamente para nuestros amigos nuevos que se están conectando. Mi nombre es Mireya y estamos en este proyecto de evangelización. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y estoy acompañada de mis amigos que ya se van a presentar. Pato. Cafecito con Jesús y María, ¿cómo están? Les saludo. Por acá estamos listos para tener este conversatorio muy interesante sobre San José. Vamos a hablar un poquito de él y este año en particular por lo que el Papa nos ha mostrado para toda la iglesia. Entonces estamos muy contentos y ya vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un martes más de este compartir, de partir y con un personaje, pues, que de lo poco que habla la Biblia y y de su forma de ser y de todo lo que vamos a ir descubriendo mientras platiquemos de él, nos ha dejado unas enseñanzas increíbles. Bienvenidos, queridos amigos, a este Cafecito con Jesús y María. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esto. Antes de comenzar, les pedimos a todos nuestros amigos que tengan su cafecito en la mano, que eso, muy bien, que tengan su cafecito en la mano, que vamos a ir conversando amenamente. Nos dejen también sus comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir, vamos a estar leyendo sus comentarios en nuestro chat, en nuestra cajita de los comentarios. También, para empezar de este conversatorio sobre San José, sobre este año que el Papa Francisco le ha querido dedicar a San José, vamos a empezar hablando sobre qué es un año litúrgico, porque muchos tal vez no conocemos, muchos tal vez se nos hace extraño decir año litúrgico, pero que sepan que en la Iglesia Católica tenemos el año que es diferente al horario calendario que normalmente conocemos. Entonces, el año litúrgico este año ha empezado el 8 de diciembre. Y el 8 de diciembre, el Papa Francisco, San José Padre, porque es patrono de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. ¿Y por qué lo ha hecho el Papa Francisco en este año? Tenemos que en este año se conmemora 150 años del aniversario por la proclamación del patrono de la Iglesia Católica, que fue dado por el Papa Pío IX en el año de 1870. Entonces, comenzando en esto, también les quiero decir que este año litúrgico va a terminar el 8 de diciembre del año 2021. Bueno, entonces una vez ya conocido esto, vamos a hablar un poquito de quién es San José, qué es San José para nuestras vidas, cómo le tenemos a San José en la iglesia, qué es lo que sabemos de él, porque en la Biblia, como decía el Yaro, no hay mucha información. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué me puedes decir tú? Bueno, a la pregunta de ¿quién es San José? Pienso que la respuesta está en el texto bíblico, ¿no? En Mateo 1:16 dice, José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que se llama Cristo. Entonces, el título, considerando el título grande que se le puede dar a este personaje, es que es el esposo de la Virgencita. Entonces, cuando nosotros hablamos de San José, tenemos que hablar de la Virgencita. Y como en realidad no es muy conocido San José o se dice muy poco, y por decirse muy poco también podemos ya ir reconociendo algún tipo de virtudes de San José. Entonces,
a veces ahí en ese aspecto nos tendríamos que remontar un poco a la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, y les pregunto a ustedes, mucha gente dice que San José era un viejito, un ancianito, que estaba por ahí, que era muy, muy justo, ¿no? Muy santo. Entonces cuando le hacen referencia a San José, dicen, era un viejito. Entonces, bueno, yo les pregunto, pero en sí, ¿quién es San José? La esposa de la Virgencita. Fue un hombre justo, un hombre santo, un hombre lleno de virtudes y vamos a ir conociendo un poquito más sobre él. Entonces, bueno, Ahora, por, por lo general a los santos les solemos conocer por su cualidad. Si hablamos de por su virtud. San Francisco, por su pobreza. Santo cura de Ars, modelo de sacerdote, entregado al servicio de las almas. Santo Tomás Moro se distingue por la fidelidad a sus obligaciones como ciudadano o por la fortaleza. Y todo esto sabemos que le llevó al martirio. De San José sí me quedo con lo que dijo el pacto, esposo de María. ¿Por qué? Porque al guiarnos en esto, o al darle ese título, José, el esposo de María, de ahí vino su santidad, de ahí vino su misión de vida. Nadie, absolutamente nadie, excepto Jesús, quiso tanto a Nuestra Señora, a la Virgen María. Nadie la protegió mejor. Y ni nadie ha gastado su vida por el Salvador como lo hizo San José. Entonces son cositas que sí marcan la diferencia en esto. En cuanto refiriéndonos a eso por ejemplo, en los lienzos que se le pinta como un hombre de edad y de más años que la Virgen María, quizás eso lo hacemos por dar ese sentido de pureza, ¿no? O que cuidó esa virginidad de María. Pero realmente yo no creo que, porque el estar más anciano, más viejo, no significa que eso sea sinónimo de pureza. O que él tenía esa facilidad de contenerse y de buscar esa pureza. No va por ahí. Más bien, más bien lo deberíamos ver por otro lado. Yo me atrevería a decir que, claro está, no tendría la misma edad de la Virgen María, pero era un hombre joven, era un hombre todavía en sus mejores épocas. Entonces, y de ahí una virtud mucho mayor todavía. Entonces, lo de los lienzos y eso, cómo le representamos ahora, yo creo que es más una representación, más que en sí, que era mucho mayor que la Virgen María. Entonces, con eso y también a mí me gustaría arrancar viendo ese particular de ahí. Sí, otra cosa muy importante también que sería decir es que casa de David, y esta era la promesa que nos habían dado en el Antiguo Testamento, que Jesús iba a nacer de una descendencia de la casa de David. Entonces, esto se estaba cumpliendo, la palabra del Señor en todo momento se cumple. Y entonces aquí lo vemos palpado, porque Jesús estuvo en la Sagrada Familia que la conformó San José. También algo muy importante que el Papa Francisco nos dice del por qué él quiso también proclamar este año a San José, y es porque él dice que en esta pandemia que estamos viviendo, en esto del coronavirus, él ha tenido como que ese aumento en sí de reflexionar sobre la vida de San José, porque él ha visto como que muchas personas se están dando para proteger a los demás, y esto lo asemeja como San José lo hizo, protegiendo a su hijo, protegiendo a la Santísima Virgen María. Y también que ellos en silencio cuidaron, él en silencio cuidó a Jesús y a la Santísima Virgen María. Y hace esta reflexión porque lo mismo hacen los médicos, los que están en primera línea, haciendo este trabajo de proteger a todas las personas que están
luchando con su vida en esta pandemia. Entonces, algo muy importante es saber por qué el Papa Francisco quiso también proclamar este año a San José. Pato, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, en realidad, o sea, por la situación que el mundo está pasando en este momento, pues sí crea esa gran expectativa, ¿no? Pero en realidad fue una sorpresa, ¿no? Lo que hizo el Papa. Y fue una gran sorpresa. Y el día que lo hizo también, porque fue el día de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Y justo creo que nosotros, claro, estábamos transmitiendo. Después nos fuimos enterando de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Bueno, en realidad es una sorpresa porque es un poco desconocido, ¿no? Pienso que muchas personas que, por ejemplo, hoy conversamos con un sacerdote y él nos decía que, o sea, es el hecho de que es un poco desconocido, de pronto habla que mucha gente no se haya acercado a esa devoción, ¿no? Y sea una sorpresa. Entonces ahora, si ustedes ven, pues en el internet ya se está hablando mucho de San José, de sus virtudes, y yo sumando todo lo que estamos conversando aquí, por ejemplo, y lo que decías tú, Yero, de que, bueno, pues a los santos se les reconoce en realidad por las virtudes una cierta virtud, que, bueno, pues a San José en realidad, o sea, es un poco complicado decir qué virtud, pues si le reconoces una, vas y ves, y luego empiezas a ver la otra, y entonces por eso también en este escrito que ha hecho el Papa también para lanzar este año litúrgico, reconoce a San José como un protector, ¿no? Como un protector obediente, humilde. Entonces, creo que pues ha sido una gran iniciativa del Papa y es una sorpresa. Yo pienso que también eso demuestra mucho lo mariano que es nuestro Santo Padre. Sí, y si nos damos cuenta, la providencia, por ejemplo, quiso que Jesús naciera en el seno de una familia verdadera, que José no solamente fue un protector de María, sino fue su esposo. Y si nos remontamos a esas épocas, el matrimonio constaba de dos actos esenciales. Para los judíos, el periodo de tiempo, los desposales y los nupciales. Los desposales no eran simplemente la promesa de una unión matrimonial futura, sino que constituían ya un verdadero matrimonio. El novio depositaba las arras en manos de la mujer y se seguía una bendición, ¿no? Una fórmula. Desde el momento que la novia recibía el nombre de esposa de, la costumbre fijaba el plazo de un año como intermedio entre los desposales y las nupcias. Entonces estamos hablando de que no fue meramente coincidencial, si cabe el término, porque para Dios nada es coincidencia, ¿no? Entonces las cosas se fueron enmarcando y se fueron dando como realmente el Señor lo tenía. Siempre, y hay que recalcar algo aquí, siempre, siempre, siempre aceptando la voluntad propia, porque recuerden que tenemos un libre albedrío, un libre escoger, que el Señor es un caballero y no nos impone nada, siempre la decisión va a ser nuestra. Entonces, al momento en que Jesús decide nacer en ese seno familiar, teniendo a su padre, a su padre putativo, como José, y viendo todo esto que significa que va más allá de ser el protector y siendo tan casado y siendo tan como era él, que hoy, a causa de estos problemas pandémicos que estamos pasando, pues sí,
tiene mucho significado y tiene mucho que decir. Todo lo que San José durante tanto tiempo veníamos desconociendo, ¿no? Porque realmente de San José no es que hemos hablado y no es que hemos sabido, sino que en los tiempos del Señor. Sí, muy bien, Yaro, lo que tú dices. eh, Algo como que general hemos hablado en estos momentos, pero también vamos como que desglosando un poquito lo que quiere el Papa Francisco mismo es que meditemos sobre la vida de San José, para que de una u otra manera nosotros podamos imitarla, para que en los momentos que como San José sufrió tal vez la persecución, tal vez el temor de no saber a dónde iba a ir con Jesús, con la Santísima Virgen María, tal vez el no tener dinero para poderles dar un lugar donde ellos vivan. Entonces todo esto como que muchos de nosotros lo padecemos, como que muchos padres de familia lo padecen en sus hogares. Y entonces quisiera ir meditando acerca de cómo San José fue obediente, porque cuando se enteró de que la Santísima Virgen María estaba embarazada, eh, ella pensó en secreto, pero un ángel se le apareció a él y le dijo que no tema, que eso era obra del Señor, porque María había concebido por el Espíritu Santo. Y entonces él no dudó ni un momento y no dijo, pero será como que muchos estamos así en nuestras vidas, pero no será que es mejor esto o si me voy a este lado así, dudando de las cosas. Pero San José cogió y dijo, sí, entonces esto es la voluntad del Señor y cogió y fue otra vez donde la Virgencita y formaron esta Sagrada Familia. Entonces vemos como él fue obediente a la voluntad del Señor, que a muchos nos cuesta, ¿sí o no, Pato? Sí, pues, o sea, en realidad es algo, bueno, la obediencia en todos los aspectos siempre va a veces causar un poquito, digamos, de resistencia tal vez en ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, al hablar, a veces tenemos que recurrir un poco al tema de la tradición, porque no encontramos nada, entonces tenemos que irnos a las místicas, a María Valtorta, Ana Catalina, Emmerich. Entonces ahí encontramos cosas y cosas particulares de San José, como tú dices, mire, encontramos el tema de la obediencia. Entonces hay algún pasaje particular, yo diría, porque como les dije, José y María no los podemos separar. Entonces, para hablar de José tenemos que empezar hablando de la Virgencita. Y voy a comentar un poco del tema de el momento en el que ellos se llegaron a comprometer. Miren, en la tradición de la iglesia o lo que nos dicen las místicas, que pueden o no pueden creer, dice que, bueno, había un sacerdote, ¿no? El sumo pontífice que le llama, y estaba también Zacarías, y había una persona que estaba a cargo que se llama Ana. Entonces ella es la que le guiaba, la que le enseñaba desde los 3 años, fue la que le fue guiando, ¿no? Entonces llega en un momento en que este sumo pontífice o este sacerdote judío le dice el designio que va a tener la Virgencita. Le dice, tú te vas a casar, vamos a ver tu esposo. Y la Virgencita se puso muy triste. Se puso muy triste. Entonces ahí le colabora un poco la tutora de la Virgencita diciéndole, diciéndole al sacerdote por qué la Virgencita se puso triste. Y porque ella desde muy pequeña decía que ella es de Dios. Y la Virgencita incluso le escuchaba la voz de Dios y decirle, y ella le decía muy niña que ella era de él. Y justo ahí este sacerdote pues decía, yo no, tenemos que buscarte un esposo para que sea tu esposo. Y más todavía se ponía triste porque no conocía a nadie. Desde los 3 años ella ya había estado
ahí en el templo. Entonces, y justo y ahí comenta Zacarías, familiar de la Virgencita, le dice, no, ella no conocía a nadie porque desde muy pequeña estaba ahí. Entonces, miren, y aquí viene una parte interesante para mí, porque este sacerdote, que también era muy santo, este sacerdote dice, hay alguien que tiene que cuidarle a María y tenemos que ver a ese esposo. Y cuando conversa con María, y María le dice que ella había hecho su voto de virginidad, de castidad. Entonces, este sacerdote dice, veamos la voluntad de Dios, veamos la voluntad de Dios. Y cuando él dice, veamos la voluntad de Dios, la Virgencita se pone alegre, ya no estaba triste. Dice, sí, eso es la voluntad de Dios. Y vieron bueno, yo diría así, ¿no? Prospectos para la Virgencita. Entonces ahí en ese momento pues buscan a la persona y por eso a José ustedes le han visto que está con una flor, ¿sí? Entonces Dios hizo florecer, ¿sí? Una rama seca, le hizo florecer para saber que esa era la persona que iba a ser el esposo de la Virgencita. Y eso solía pasar, o sea, eso era como que muy natural en esa época. A ver, escojamos, pero ya en la época de la Virgencita ya se había perdido eso, solo que este sacerdote lo hizo nuevamente. O sea, lo hizo nuevamente y ahí le reconocieron. Y solo quiero terminar con esto. Cuando José conversó con el sacerdote, le dijo a José, le dijo, tú sabes que ella no tiene dinero, pero ella es santa. Y tú tienes que trabajar mucho, es como decirle, tú tienes que trabajar mucho para la más santa de todo Israel. Y José lo acogió con mucha humildad, con mucha humildad, con mucha entrega. Lógicamente que él también había hecho este voto y también como que tenía un poco de resistencia, pero, o sea, en realidad él pues también empieza a aceptar toda la voluntad de su pontífice y pues ahí más o menos nos dicen estas místicas que él habrá tenido unos 30 años, porque se le veía así joven, o sea, fuertecito. Después avanza un poco, conversan un poco su primer encuentro y le cuenta que José le conocía al papá de la Virgencita, Joaquín. Incluso, les cuento esto, José, como ya era reconocido carpintero de Galilea, él le cuenta a María en su primer encuentro que tuvieron face to face, le dice, yo te hice tu cuna. Pintero, porque él le conoció y también estuvo en el fallecimiento de Joaquín. Joaquín había sido como una persona muy importante para José. Entonces yo veo ahí el papel, ¿no? El papel de protector. Entonces él le protege. Como, no sé, parece que tú lo dijiste o lo escuché, ¿no? El papel de José es de protector. Y entonces vamos a ver en la parte de las Sagradas Escrituras cómo se le menciona mucho que le protege, que ya se escapan, que se van a Egipto, que está pendiente, que va a dar a luz y José. Entonces necesitamos un protector en este momento. Puede ser un protector para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida material. Y eso les puedo comentar. Padre de la obediencia, también se le conoce. José. Uh-huh. Y así como el Señor le manifestó a María su salvación a José también se le fue revelado sus designios a través de los sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios que Dios manifestaba su voluntad. Y ahí hablamos de esta parte del drama que sufrió él al ver que estaba embarazada y que no quería denunciarla y que la iba a despreciar en silencio y bueno, tanta cosa. Pero después del primer sueño, que ahí viene algo importante y hay que recalcar. Después del sueño, cuando
cuando le es revelado por medio valga la redundancia, de este sueño, dice que Jesús, perdón, que José, con la obediencia superó su drama, superó su problema, superó su no saber qué hacer y salvó a María. Ahí la primera parte de la importancia de la obediencia. También le ordenó que se levante, que tome al niño y a su madre y que huya a Egipto y que se quede ahí hasta nueva orden. Y él hizo todo esto. Entonces, y en Egipto, José esperó con confianza, paciencia, el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fía, su fidelidad, su entrega total y condicional a lo que el Señor, por medio de los sueños y por medio de los ángeles, le daba a conocer lo que tenía que hacer. Y si hacemos una cierta analogía, nos vamos a dar cuenta que esto lo mismo pasó con María en la Anunciación y lo mismo pasó con Jesús en el Getsemaní, la obediencia. Entonces, por eso es que la familia enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento del mismo Dios, que lo podemos leer en Éxodo 20:12, en que dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. He ahí la importancia de la obediencia. Sí, bueno, como para ir cerrando esta primera virtud que estamos meditando sobre San José, de las muchas que tiene, algo importante recalcar, que él supo ser obediente a pesar de las circunstancias, con paciencia, porque muchos, tal vez, bueno, sí somos obedientes, pero lo hacemos tal vez con iras o renegando: oh Dios, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué esto a mí? Pero San José en ningún momento renegó, en ningún momento perdió la paciencia, como eh, nos peleamos con Dios porque decimos, eh, pero las otras personas están así, ya a mí haces que esto me suceda, y pues bueno, o sea, nos empezamos a comprar con otras personas y no comprendemos el plan del Señor en nuestras vidas. Pero San José tampoco es que él sabía como que todo lo que iba a pasar ni nada de eso, sino que él más bien supo regirse a ser obediente en todo momento, y él sabía que siendo obediente iba a ser la voluntad de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas, que siendo obedientes nosotros vamos a agradar a Dios y sobre todo vamos a hacer la voluntad del Señor. ¿Algo querías decir, Yero? En un mundo tan globalizado como en el que vivimos, en un mundo en el que creemos en nosotros mismos, que pensamos que somos erróneamente pensamos que somos autosuficientes, ¿cómo podríamos decir, obedecer tan sumisamente como dice la palabra, si ni siquiera creemos en la palabra? Es un tema que ahorita al menos estamos, y con tantas cosas que pasan en el mundo, estamos atravesando todos en esa crisis. Pero por eso mismo el Papa Francisco ha querido proclamar este año. Y algo muy bonito que él nos dice, en esta carta que él les puso, se llama Patris Corde, se llama la carta, que pueden ustedes buscarla en el internet, que significa con corazón de padre. Entonces, en esta carta nos habla de eso, cómo San José, a pesar de todas las cosas y que vivió, él supo como que hacer la voluntad de Dios en cada momento. A nosotros sí, capaz que nos cuesta mucho, pero creo que ir practicándolo día a día, y las virtudes se las ganan trabajándolas, no se las ganan de un día al otro. Entonces nosotros ir practicando en nuestra propia casa, no es necesario hacer obras grandes y tanta cosa, sino que en nuestros estados de vida, con nuestros padres, con nuestros jefes, en cosas pequeñas nosotros
Cuando le vemos a San José, como ustedes dicen, y alguien decía, bueno, en este mundo que es un poco complicado, pienso que, o sea, en realidad hacer lo que él ha estado haciendo, pues sí, sí es algo que se necesita mucho valor, pero si nos damos cuenta en lo más profundo de la espiritualidad, podría yo decir, de San José, empieza desde las cosas muy pequeñitas, porque en realidad a él no es que le reconozcamos, o sea, todos los títulos o las cosas que se le ha dado a San José o las letanías que tenemos de San José, o sea, han sido reconocidas por la iglesia, ¿no? Entonces, y lo que quiero decir es que, o sea, ni siquiera reconocemos, por ejemplo, le tenemos como santo, ¿no? Y no vemos, no reconocemos así como los santos de acá, ¿no? Que el uno hizo tal cosa, que hizo esto, que hizo el otro. En cambio, a San José le reconocemos por las cosas pequeñas. Entonces yo ahí de pronto respondería un poco a la pregunta, ¿y cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Yo diría, siendo muy pequeños como ha sido San José, en lo más pequeñito, o sea, empezando desde lo más pequeño. No hay, no hay cosas, no busquemos de pronto la santidad haciendo cosas así bien fuertes. Y también hay otra cosa que veo en él. Entonces, desde lo más oculto. Es como que un diálogo entre él y el Padre. Entonces, por eso me llama también, eso me llama mucho a mí la atención de San José. ¿Qué opinan ustedes, chicos? El valor de las pequeñas cosas. El sacrificio en las pequeñas cosas. Sí, muy bien. Eh, bueno, para ir avanzando un poquito en esto, ahora queremos hablar un poco que Jesús le hizo que tenga a San José eh, en todos los momentos que ellos vivieron, porque no fue fácil su vida, no fue fácil desde el nacimiento, no estaban en su tierra, les tocó ir a Belén, que para hacer esto del censo. Entonces, desde ahí San José ya fue confiando porque sabía que se iba a un lugar lejano. Cuando ya le llegó a la Santísima Virgen María el momento de dar a luz, no había dónde, nadie le recibía. Pero San José no perdió esa confianza en Dios, sabía que Dios le iba a dar lo que ellos necesitaban. Y le dio lo que necesitaban, cómo el Señor quería hacer su voluntad y confió. Y también en la persecución, cuando querían matar a los niños que tenían menos de un año, porque entonces querían como sea eliminarlo, pero él tuvo confianza en el Señor y se abandonó en los brazos de Dios. Entonces, es otra cosa que nosotros sí debemos meditar en este año litúrgico que tenemos dedicado a San José, cómo él tuvo esa confianza grande en el Señor, porque a muchos nos cuesta confiar, a muchos nos cuesta decir, bueno, Señor, tú has hecho esto en mi vida, pero me abandono, tú sabrás, pero a muchos nos cuesta y queremos las cosas seguras, queremos planearlo todo, pero a veces el Señor destruye nuestros planes para hacer la voluntad de Dios y sobre todo para hacer grandes las cosas, como lo dijo la Santísima Virgen María. ¿Qué opinas tú de esa virtud, Pato? O sea, bueno, lo que en realidad, o sea, a mí me parece así chévere, chévere lo de San José es que él, o sea, sabe escucharle a Dios. O sea, todo lo que tú comentas en este momento de los pasajes hace una referencia a que hay que saber escucharle a Dios. Mira, si José sabe actuar en esos momentos de dificultad, en de huir, de proteger, es porque están preparados, entonces no hay desesperación, no hay desesperación. Y yo
pienso que José, o sea, bueno, José no haber caído en depresión, ¿no? En ansiedad, porque, porque lo resuelve, y él siempre está a la espera. Entonces, y Dios responde. Ahora yo les digo a ustedes, viendo todo esto, se necesita tener una capacidad de escucha o una capacidad de, bueno, sería casi lo mismo, capacidad de espera en el Señor para responder a todos esos problemas que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque hoy la depresión tiene un alto porcentaje en las personas. Si regresamos a ver a esa gran familia que estamos hablando y tuvieron que huir, tuvieron que irse a otro país, lo que les pasa ahora a las personas, lo que nos pasa. Tenemos que emigrar a otro país y en otro país nos tratan mal o nos reciben mal o cosas así. Entonces, ¿cuál sería nuestra postura, nuestra actitud viendo en relación a San José? Yo creo que sí, San José es alguien que acoge. La vida espiritual de José nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Eh, si ponemos referencia a toda esta parte, o sea, realmente José es un valiente. Imagínense transportándonos a esa época. Nosotros lo sabemos así superficialmente, incluso hasta lo meditamos muy coloquialmente, pero si realmente nos ponemos en ese entonces, cuando se me viene a la mente, él fue a pedir posada o a buscar un lugar en donde María pueda dar a luz al Salvador. No creo que le hayan dicho, vea, disculpe, no, pues ahí la puerta contra la cara. Y en su paternidad, porque hay que tomar en cuenta esto muy claro, o sea, realmente José se tomó el papel de padre, lo cuidó como padre y lo adoró, sabiendo que es Dios, ¿no? Entonces, imagínense en estar en el centro de esas cosas y saber diferenciar y saber quizás el momento de cómo actuar. Referencia a Éxodo, honrar padre y madre para que se vaya cumpliendo ahí también la voluntad de Dios. Entonces, San José sí es un modelo, realmente es un modelo en todo aspecto y por donde le veamos, porque la prudencia de él es extremadamente marcada. Siempre prudente, siempre entregado, siempre abnegado, siempre dejando todo, haciendo suyo a ese niño. Y vean las cosas paradójicas que tiene esto. Ni siquiera él vio el inicio de su ministerio. José no vio eso. Entonces, sí me parece algo muy importante de ver en cómo vamos captando la personalidad de José y todo lo que fue él sufriendo y todo lo que fue luchando. Porque no es que no tuvo luchas. Y lucha desde el inicio. No saber entre si continuar o no continuar, echarse a sí mismo la culpa, dejar que María siga, echarse la culpa a él en pocas palabras. Y que esto signifique que María no sea pedrada, ¿no? Porque sabemos y estamos conscientes de que en ese entonces, una situación como esta, el castigo era morir apedrado. Entonces uno tiene que tomar muy en cuenta esta parte que nos hace mención la Mireya y que debemos darnos cuenta de el gran abandono que tuvo San José en el Señor. Y todo va mancomunado, ¿vean? Empezamos con la obediencia y continuamos con la confianza. Y si nos vamos dando cuenta, está directamente proporcional
con lo que estamos mencionando. Entonces, realmente podríamos decir con estos minutos que hemos hablado, San José sí se ha dicho mucho. Y de San José, en sus pocas o muchas acciones, también nos dice mucho y nos ha dejado y nos sigue dejando grandes ejemplos, sobre todo a los que somos papás. ¿Cuánto nos falta aprender de este San José? ¿Cuánto nos falta casarnos? ¿Cuánto nos falta dominar la paciencia? ¿Cuánto nos falta ser tolerantes? ¿Cuánto nos falta en verdad mostrarles a nuestros hijos cuán importante es la palabra de Dios? Y hacer que cada cosa que está en el libro sagrado se vaya cumpliendo acorde a su voluntad. Vean qué cosa más bonita y qué cosa más importante y que en este momento aflora mi mente y como dijo el pato el otro día, me dio luces. En dos cositas que hemos hablado de San José, cuánto nos falta aprender para ser ese modelo de la familia sagrada, poniendo este Señor bien amado José. Sí, amigos, les invitamos a que vayan poniendo sus comentarios acerca de lo que ustedes, San José les ha dado enseñanzas en sus vidas, en sus familias, para ir compartiendo un poquito acerca de este gran santo. Y bueno, para ir cerrando como que esto de las virtudes de San José, vamos a hablar un poquito de la confianza, perdón, de la ternura. De la ternura, porque finalmente todo esto que hemos hablado se traduce en el amor que él tenía a Dios primero, en el amor que él tiene a la Santísima Virgen María y a Jesús. Entonces, por eso es que también el Papa Francisco le ha querido llamar de esta manera a esta carta que él puso, porque con esa ternura que San José muestra desde el inicio, con ese amor que él muestra desde el inicio, es como nosotros debemos actuar en nuestras vidas y como en este momento están actuando, apoyando, protegiendo a los que están enfermos, protegiendo a todos los que están indefensos. ¿Cómo lo están haciendo? Y es de esta manera que por eso el Papa quiere que reflexionemos en esto también de la ternura, porque nos falta muchísimo amor, nos hemos vuelto muy fríos, tal vez el medio materialista, tal vez en que vivimos, eh, tal vez que las familias se van destruyendo poco a poco, como el demonio ha querido que pase esto. Muchos hijos crecen sin amor, entonces vamos viendo como que esto del amor ya en nuestras familias ya es poco común, ya es poco común. Y entonces por eso quiere el Papa que reflexionemos en este año acerca de esta gran virtud que es el amor, la ternura. Primero amar a nuestro Dios y también en nuestra familia que deberíamos tener en cada hogar. ¿Qué opinas tú, Pato, de esto? Está apagado tu micrófono. Reconocemos en San José, pues, esa ternura. Es es un sentimiento muy bonito, la verdad. Es que cuando una persona tiene esa ternura, quiere proteger, quiere proteger, quiere cuidarle, eh, quiere hacer cosas grandes por la persona, por la persona a la cual, eh, digamos que a la persona a la cual está a cargo, ¿sí? Yo recuerdo un pasaje igual dentro de la tradición en su primer encuentro con la Virgencita que le dice, José le dice, bueno, tú me vas a ver como un esposo, pero también quiero que me veas como un padre para que tú, como quien dice, para que recibas esa ternura de papá, de lo que hace el papá, pero también como un hermano, porque entre hermanos hay confianza. Entonces, yo digo,
wow, no digo, ese, ustedes ven tanto a la Virgencita como a José con esas características de ternura, de quietitos, yo pues no le veo a él gritando, le veo haciéndoles a un lado a las personitas, entonces, y por eso ahora, pues siento que en las familias, pues sí, de pronto, como tú decías, Yerobi, a nosotros como familia nos ayuda mucho San José porque necesitamos un poco de ternura dentro del hogar, con nuestra pareja, con nuestros niños sobre todo. Entonces, creo que es un El, la ternura es medio complicado para los que somos medios temperamentales. Para los que somos bastante marcados los coléricos sanguíneos. Entonces, sí, se nos torna medio complicado esto de la ternura. Pero, pero leí algo en esta carta que nos dice la Mire, que dice, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Basado en esto que les acabo de decir, yo creo que tienen mucha razón. No importa cuán temperamentales seamos, ni cómo esté marcada nuestra personalidad, nuestro temperamento. Porque el amor de un padre por sus hijos es lo que marca la diferencia. Y claro, ¿no? Se ha visto hombres bastante fuertes de corazón, poco cariñosos si cabe el término, pero que en algún momento, de alguna manera, con todos sus hijos, aflora esta ternura. Y esto es lo que nos muestra San José. Y hablaba de las luchas que él debió haber tenido, porque en su debilidad, quizás sabiendo que era el padre adoptivo de Jesús, más de una vez le quiso en su debilidad hacerle caer y que tenga un juicio y que se sienta lo peor de lo peor, incluso, quién sabe, que engañado por el mismo Dios, al ponerlo en segundo plano. Pero, y al saberse que no es un hijo de... Pero sin embargo, en esa debilidad nace esa ternura y esa entrega de San José totalmente. Les pregunto y me pregunto, y a los amigos que nos están viendo, nosotros como padres también afloramos de esa ternura, o quizás nos reprimimos de no aflorarla. Y a veces pensamos que el actuar derecho y el decir las cosas así, no, ya nos damos cuenta que no. En esa pequeña frase que está en esta carta, en nuestras debilidades, el Señor nos hace grandes. Y ese es el más claro ejemplo de José, porque no debe haber sido nada fácil que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Vas a ser papá de un hijo que no es tuyo. Sea como sea. Ahora estamos rodeados de tanta tecnología y podemos averiguar todo en todo lugar y podemos discriminar y discernir, incluso llegar a la conclusión de que sí es verdad o no es verdad. Pero una vez más, les invito a que nos transportemos a ese momento en que solamente tenías algo fundamental, que se llama la confianza en Dios. Y ahora tenemos tantas cosas que nos sirven para poco y nada. Y lo más importante, que es la confianza en Dios, la confianza en nuestro Creador, la confianza en Jesús, la confianza en el Espíritu Santo, no la tenemos. Nos confiamos en cosas vanas, en cosas que ni siquiera tienen sentido y le damos mucha importancia. Quizás tenemos que tomar ese ejemplo
ese ejemplo de abandono incondicional, confianza absoluta de San José en el Señor, como cuando nosotros decimos, véngase y hágase tu voluntad. Decía la Miri una vez, hacer la voluntad y amar esa voluntad. Cuán importante es San José, sobre todo para los padres. Y cuando hablo de padres no me refiero solamente a los padres de familia. Ahí están nuestros sacerdotes. ¿Cuánto nos falta entender más de este San José para poner en práctica y para llevar a nuestra familia, para llevar a nuestros feligreses, para llevar a este pueblo de Dios a donde realmente quiere que esté? Qué cosa más impresionante esto de la ternura, y qué cosa más impresionante que no importa cómo el Señor te haya hecho, porque la ternura está innata en nosotros gracias a Él. Amén. Muy bien. Hay unos saludos, hay unos saludos. A ver, dale, Pato, lee. Saludos chicos, muchas bendiciones, Yoita Morejón. Dios te pague yo. Saludos también a ti. Bueno, Bueno, chicos, a ver, dale, Pato, dale. mm, bueno, yo lo que de pronto quería ir un poquito acotar es que lo que sí, o sea, sí, se vuelve un poco duro, ¿no? El tema de acoger las virtudes, pero ahora que el Papa nos ha llamado a este año, habla mucho de las obras de misericordia, ¿no? Y de meditar el Padre Nuestro, meditar el Padre Nuestro. Entonces, pienso que tal vez estemos buscando cosas, como les dije hace un momento, cosas grandes, pero están en las cosas pequeñas y ahí están estas obras de misericordia en las cuales podemos nosotros trabajar mucho y podemos empezar. Algo tan sencillo como, por ejemplo, rezar por los enfermitos o visitarles a ellos o, o pedir por las almitas, hacer cosas pequeñitas que tal vez aquí no tengan un gran significado, pero en el cielo pienso que tienen un gran significado y gran ayuda. Sí, amigos de Un Cafecito con Jesús y María, ya vamos a ir finalizando este conversatorio. Las virtudes de San José, como decíamos al inicio, son inmensas y necesitaríamos muchísimos programas para hablar. Pero bueno, creo que estas tres fundamentales que hemos hablado hoy nos pueden ir ayudando para iniciar este año litúrgico, para ir meditando, para ir haciendo en nuestras vidas la voluntad del Señor. Y bueno, para finalizar, como saben, todos nuestros programas tenemos como que un deber o una tarea que en la que nos queremos comprometer. Y pues ahora, como vemos, San José es un santazo de los santos, es el patrono de todos los santos, de hecho. Entonces, dejándonos saber esto, el Papa Francisco en este año nos ha dado unos regalos muy especiales, que son las indulgencias plenarias para este año. Entonces tenemos 5 indulgencias plenarias que les vamos a hablar brevemente. Igual en estos días les vamos a publicar en nuestra página para que las puedan compartir y para que las puedan hacer también. Entonces tenemos que, para ganar indulgencia plenaria, ya habíamos hablado en programas anteriores que es la indulgencia plenaria. Entonces vamos a tener como condiciones primero que debemos confesarnos, debemos comulgar y orar por las intenciones del Papa. Entonces, una vez que hagamos esto, las condiciones que debemos cumplir para poder ganar estas indulgencias, la primera es, y les voy a leer, esto está en la carta que les habíamos dicho al inicio, que el Papa Francisco publicó, que se llama la Carta Apostólica Patris Corde. Meditar durante 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro o participar en un retiro espiritual de al menos un día
y que incluya una meditación sobre San José. Esta tenemos la primera. La segunda, tenemos que siguiendo el ejemplo de San José, realicen una obra de misericordia corporal o espiritual. También podrán lograr el don de esta indulgencia plenaria. Otra es rezar el Santo Rosario en las familias y también algo muy especial que da este año el Papa, entre los novios. Rezar el Santo Rosario entre los novios pueden ganar una indulgencia plenaria. También la cuarta tenemos que todo aquel que confíe diariamente en su trabajo a la protección de San José también va a ganar una indulgencia plenaria. Imagínense, o sea, ustedes se van a trabajar, le entregan este sacrificio del trabajo al Señor y hacen y tienen estas tres condiciones para tener la indulgencia plenaria y pues a trabajar ustedes van a ganar una indulgencia plenaria. Y finalmente, todo creyente que invoque con sus oraciones la intercesión del obrero de Nazaret para que los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea más digno. Esto es complementario al anterior, perdón. Y tenemos la final, que es la quinta, es rezar la letanía a San José. Todos los fieles que recen las letanías a San José, otra oración, si es que no la tienen, otra oración a San José, pero que esté en las tradiciones litúrgicas, podrán también ganar esta indulgencia plenaria. Entonces vemos que este año el Papa Francisco nos ha dado estos grandes regalos para poder ganar fácilmente estas indulgencias plenarias. Y pues esa es nuestra tarea de esta semana, ir empapándonos, ir avisando a las personas que tal vez no esto, para que lo podamos seguir haciendo. ¿Se puede ganar indulgencias todo el tiempo? ¿Todos los días podemos estar ganando indulgencia? Sí, todos los días pueden ganar indulgencia, pero con la condición que les habíamos dicho al inicio, que tienen que estar confesados, comulgar y orar por las intenciones del Santo Padre. Entonces, a poner en práctica, porque cuánta falta nos hace. Para reparar todos Bien, nuestros chicos, pecados. entonces, como ya se va cumpliendo el tiempito, vamos Antes de terminar, verán, les vamos a poner la oración que el Padre, para hacerlas todos juntos, y con esto va a ir concluyendo, ¿ya? Entonces, chicos, ya despidámonos para ya terminar justamente con esta oración a San José. listo. Entonces, queridos amigos, gracias por haber compartido con nosotros. Parece que el tiempo nos queda corto. Ya vamos a hacernos un programa de unos 3-4. Tanto, no es verdad. Pero sí les damos gracias por ser parte de esto, por ayudarnos a continuar con este proyecto de evangelización. Recuerden que esto es abierto para todos, católicos, no católicos, católicos light, como dicen ciertos por ahí, no creyentes, creyentes. No. Nuestro objetivo no es convencer a nadie. Nuestro objetivo es decir cuánto le amamos a Jesús, cuánto le amamos a María, y que si en el camino el Señor te toca tu corazón, pues dale, no tengas miedo, déjate topar por Él, que no hay pierde. Ese es nuestro único afán, recordándoles que el dueño de esto es el Señor, Jesús es el anfitrión de esto y María la coanfitriona. Nosotros, inútiles siervos, demostrando cuánto nos importa y cuánto le amamos y aprendiendo día con día para estar más cerca de Él. Queridos amigos, gracias por compartir con nosotros y nos vemos. Esperamos sea de su agrado. Muchas bendiciones también a todos. Gracias por por sus saludos y por las bendiciones que nos dan. Pues igual para ti también, pues Yoita, una misionerita de Lazos que nos escribió. Bendiciones para todos, que la Virgencita nos acompañe, que San José nos proteja muchísimo. Vamos a pedirle mucho a San José. Miren que aquí en este programa que hemos tenido, ya me crea, digo, Dios mío, ya nos quedamos con San José, nos quedamos con las almitas del purgatorio y ya, bueno, con la Virgencita ya siempre hemos estado ahí
con ella. Y es bonito que vayamos así adquiriendo devociones, que nos vayamos acercando más a Dios. Pues bueno, les damos gracias a todos ustedes, nos ponemos en sus oraciones y muchas bendiciones. Y después de la oración, no se olviden, siempre hacemos una canción al final. Listo, entonces vamos a hacer la oración. Ahí les hemos puesto. Y dice: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. A ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. les agradecemos, queridos amigos, por acompañarnos. Vamos con nuestro artista. Ajá, y vamos con nuestro artista. Les pedimos que compartan todas nuestras publicaciones, les pedimos que nos ayuden en este gran proyecto de evangelización, que todo sea para la mayor gloria del Señor. Amén. Cuando José Carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a... Nadie puede imaginar lo hermoso que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el lugar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie podrá imaginar. Y el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo le iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo viento que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron todo lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las... Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a techo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, una luna y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie le abría. Por un lado la fatiga, por otro el embarazo. José se enfrentó al presente. Esto es música, señores, esto es un sentimiento puro. Un hombre, una mujer, compartiendo el nacimiento. Mirando las estampitas, nadie podrá imaginar que el esposo de María era capaz de llorar.